Mi hija me dijo que el viaje familiar a Hawái se cancelaba por problemas financieros. Le creí, pero esa creencia se rompió en 1000 pedazos cuando vi sus fotos de vacaciones en Facebook con sus suegros. Así que, cuando un mes después vino a pedirme $170.000, no le entregué un cheque. Le di una sola hoja de papel. En cuanto la leyó, se desmayó en el suelo de mi sala. Antes de contarte lo que decía, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Quiero ver hasta dónde llega mi historia de una promesa rota y una lección aprendida. El teléfono sonó un martes por la tarde, rompiendo el silencio tranquilo de mi casa vacía. Sonreí al ver el nombre de mi hija, Brenda, en la pantalla. «Hola, cariño», dije con voz cálida. «Justo estaba pensando en ti». «Hola, papá». Su voz sonaba distante, impersonal, como un anuncio grabado en un aeropuerto. «¿Qué haces?» «Oh, estaba mirando nuevamente estas guías de viaje de Hawái», respondí, intentando contagiarle algo de entusiasmo. «Encontré un restaurante que a tu madre le habría encantado. Tienen ese róbalo glaseado con piña que la volvía loca». Esperé una respuesta, un momento compartido de nostalgia. Pero hubo silencio. Uno que duró demasiado. Podía oír su respiración, lenta, medida, como quien elige con cuidado las palabras que va a decir. Y eso nunca es buena señal. «¿Brenda? ¿Sigues ahí?» «Sí, estoy aquí», respondió al fin, con todo rastro de calidez borrado de su tono. «Papá, sobre eso, tengo que hablar contigo». La intuición de padre, ese sexto sentido que se había adormecido desde que mi esposa Sara murió, se encendió de golpe. Me incorporé en mi viejo sillón de cuero. «¿Qué pasa?» «Creo que debemos cancelar el viaje a Hawái». Las palabras me golpearon como granizo, frías y afiladas. «¿Cancelar? Pero si ya está todo reservado. Los vuelos, el resort, ya lo he pagado todo, cariño». «Lo sé. Y lo siento mucho, papá», dijo. Y pude imaginarla mordiéndose el labio, su gesto típico de niña cuando mentía. «Es que, las cosas con el trabajo de Rick están algo inestables ahora. Tiene miedo de posibles despidos y nos han surgido unos gastos inesperados. El momento no es el mejor». Fruncí el ceño. Rick trabajaba en informática, un sector donde prácticamente rogaban por gente con experiencia. Y esos gastos inesperados no tenían sentido. El año pasado le había dado a Brenda una suma importante de la venta de unas acciones precisamente para crear un colchón para situaciones así. «Brenda, si es por dinero, sabes que puedo ayudarte. ¿Cuánto necesitan? Solo dímelo. No quiero que unas facturas arruinen un viaje que toda la familia lleva esperando todo el año». «No, no es eso», interrumpió casi con desesperación. «Este es nuestro problema. Tenemos que afrontarlo nosotros. Debemos ser responsables. Lo entiendes, ¿verdad?» No lo entendía. En absoluto. La responsabilidad consistía en enfrentar los problemas, no en rechazar ayuda por una razón absurda. Su explicación era como un castillo de naipes, frágil y transparente. Un simple soplo y todo se vendría abajo. Entonces, ¿se cancela todo el viaje? ¿También los niños? Estaban tan ilusionados. «Lo sé», susurró. Por un instante su voz pareció sincera, pero era el tono de culpa de quien sabe que su mentira no basta. «Hablaré con ellos. Lo entenderán. De verdad, lo sentimos, papá. Quizá podamos intentarlo en otro momento, cuando las cosas estén más estables». «Claro», respondí, esa sola palabra cargada de un océano de decepción. «En otro momento. Tengo que irme, los niños están por llegar del colegio. Te quiero». «Yo también te quiero», dije, con la voz muerta. Dejé el teléfono sobre la mesa de roble. El clic del plástico contra la madera sonó como un disparo en la habitación vacía. Su mentira flotaba en el aire, densa y tóxica como el humo. «Gastos inesperados». La frase resonaba en mi cabeza.
Había reservado vuelos en primera clase para todos. 4 suites frente al mar en el Four Seasons. Un SUV de alquiler. Incluso había prepagado un crédito en el resort para que tuvieran todas las comidas, bebidas y tratamientos de spa sin tocar sus carteras. No existían esos gastos imprevistos. Su mentira no solo era torpe, era un insulto. Ni siquiera se había molestado en inventar una historia creíble para que yo pudiera aferrarme a ella. Después de la llamada, el silencio volvió. Pero ya no era el silencio tranquilo de una casa suburbana. Era un silencio denso, asfixiante, el silencio de una escena del crimen. Me quedé inmóvil, mirando las brillantes guías de Hawái sobre la mesa. Las fotos de la playa de Waikiki, los volcanes, las bailarinas de hula, todas parecían burlarse de mí. No era solo un viaje. Era una peregrinación. Le había prometido a Sara, antes de que el cáncer se la llevara, que reuniría a la familia y volveríamos al lugar donde comenzó nuestra historia de amor. Quería mostrarles a mis nietos el viejo árbol de Banyan bajo el que le pedí matrimonio a su abuela. Quería caminar con Brenda por el sendero costero donde corría de niña, con su risa rebotando entre los acantilados. Cada reserva, cada actividad, estaba cargada de recuerdos. Que Brenda cancelara el viaje con una excusa tan débil no era solo romper un plan, era borrar el pasado, profanar los recuerdos que yo consideraba sagrados. Me levanté y empecé a caminar por la sala. Cada objeto de esa casa era un testimonio de Sara, la colección de platos de porcelana en la pared, la alfombra persa por la que había regateado en una subasta. Mis ojos se posaron en el retrato familiar de la última Navidad, la última con ella. Estaba frágil, pero su sonrisa seguía siendo radiante. Brenda aparecía a su lado, con un brazo rodeando los hombros de su madre. Parecían tan felices, o era solo lo que yo quería ver. Mi instinto, ese que había intentado acallar, gritaba dentro de mí. Un padre sabe cuando su hija miente. Lo supe desde las primeras palabras ensayadas de aquella llamada, el falso estrés en su voz, la prisa nerviosa por rechazar mi ayuda, la absurda historia. Todo apuntaba a una sola conclusión. Había otra razón. Una verdadera. Pero ¿por qué mentir sobre algo así? Si de verdad no querían ir, ¿por qué no decirme la verdad? Fue la deshonestidad lo que más dolió. Abrió una grieta, pequeña pero profunda, en los cimientos de la confianza que creí haber construido con mi única hija. Siempre había estado orgulloso de nuestra relación, basada, o eso pensaba, en la sinceridad. Al menos, solía creerlo. Durante los días siguientes intenté expulsar esos pensamientos. Me repetía que era paranoia, que el duelo por la muerte de Sara me había dejado demasiado sensible. Quizá Rick sí tenía problemas laborales. Quizá Brenda solo quería evitar preocuparme. Yo, un ingeniero estructural jubilado que había pasado la vida confiando en la lógica y los hechos, trataba de construir un puente de quizás sobre un abismo de duda. Saqué los viejos álbumes de fotos, cajas llenas de pruebas tangibles del tiempo. Encontré una imagen de Brenda con 5 años, subida sobre mis hombros, con las manos enredadas en mi cabello y una sonrisa enorme, de dientes separados. Sus ojos eran claros, honestos. Antes no teníamos secretos. Cuando se metía en problemas en la escuela o discutía con una amiga, yo era la primera persona a la que acudía. Pasábamos horas en mi taller de carpintería. Ella hablaba y yo cepillaba un trozo de roble. El olor a serrín y mi silencio comprensivo bastaban para curar cualquier herida. La niña de aquella foto y la mujer del teléfono parecían 2 personas distintas. ¿Qué había pasado? ¿El matrimonio? ¿La maternidad? ¿Las presiones de la vida adulta? ¿O quizá, en algún momento, yo dejé de ser su refugio seguro? Dejé la foto sobre la mesa, abrumado por el cansancio. Decidí confiar en ella. Tenía que hacerlo, porque la alternativa, pensar que me había mentido deliberada y cruelmente, era demasiado dolorosa. Lo dejaría pasar. Llamaría a la aerolínea y al hotel, pagaría las penalizaciones y fingiría creer su historia. Por paz, enterraría mi sospecha y esperaría, contra toda lógica, que muriera ahí dentro.
Pero me equivoqué. La verdad, a diferencia de la duda, no se puede enterrar. Siempre encuentra la forma de salir a la superficie, y lo hace justo cuando menos lo esperas. Y para mí, salió a la luz unos días después. No como una confesión, sino como una alegre y brillante fotografía en una pantalla de ordenador. Una foto que borró todas mis negaciones cuidadosamente construidas y me puso en un camino que jamás habría imaginado. Los días siguientes estuvieron cargados de un silencio distinto al de la tranquilidad. Era un silencio activo, una presencia en la casa que parecía observarme. Había tomado la decisión de confiar en mi hija, de aceptar su débil excusa y seguir adelante. Pero una decisión mental es frágil frente a los susurros del corazón. La casa, antes santuario de recuerdos con Sara, se convirtió en un eco de mis dudas. A veces me encontraba de pie en medio del salón, escuchando, como si pudiera oír la verdad en el crujir del suelo o en el zumbido del refrigerador. Brenda no llamaba. Me dije que era normal, estaba ocupada con los niños, estresada por el dinero. Una mujer adulta con su propia vida. Pero la Brenda que yo conocía habría llamado. Habría pedido perdón otra vez, se habría asegurado de que no estaba decepcionado, habría llenado el silencio con historias cotidianas. Este silencio era un mensaje. Tras 3 días, no aguanté más. Le envié un mensaje corto. Hola, cariño, solo pensaba en ti. Espero que estén teniendo una buena semana. Miré el teléfono durante 1 hora hasta que llegó su respuesta. Una sola palabra, tú también. Sin exclamación, sin emoji. Solo un punto al final, tan definitivo como una puerta cerrada. Al día siguiente, lo intenté otra vez. Vi una bandada de pájaros cera en el jardín trasero, los favoritos de Sara. Les tomé una foto y se la mandé. Mira quién vino a saludar. A tu madre le habría encantado. Durante años, ese había sido nuestro código para compartir recuerdos. Su respuesta tardó horas. Lindo. Solo eso. Lindo. La clase de respuesta que le das a un desconocido que te sujeta la puerta. Educada, pero vacía. Cada mensaje breve era otra palada de tierra sobre la confianza que intentaba mantener viva. Yo, que había construido puentes capaces de soportar toneladas de presión, sentía como el puente hacia mi propia hija se desmoronaba bajo el peso de su distancia. Aquello no era el comportamiento de una hija preocupada por dinero. Era el de alguien que escondía algo, alguien que temía que una conversación real revelara el secreto que trataba desesperadamente de proteger. Intenté distraerme en mi taller. El olor a cedro y serrín solía calmarme. Tomé un trozo de madera de cerezo, pensando en tallar una cajita musical para el cumpleaños de mi nieta. Pero mis manos estaban torpes, mi mente ausente. Volvía una y otra vez al tono de voz de Brenda, a la frialdad de sus mensajes. Las herramientas pesaban más de lo normal. El cincel no mordía la madera. El grano parecía resistirse. Me rendí. Volví a mi sillón con un libro de historia romana, pero las palabras se borraban. El auge y caída de imperios me parecían insignificantes comparados con el derrumbe silencioso de mi propia familia. Leía el mismo párrafo una y otra vez sin retener nada. Solo una historia me rondaba, la de mis preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba ocultando? ¿Por qué mentir de esa forma? ¿Quién era esta extraña que sonaba como mi hija pero se sentía como un fantasma? La inquietud se instaló en mis huesos, un frío persistente. Flotaba a la deriva en un mar de incertidumbre, con la terrible sensación de que la tormenta aún no había llegado. Y tenía razón. Ocurrió un viernes por la noche. Estaba en mi sillón, con el brillo del portátil iluminando la habitación. No buscaba nada en especial, solo hacía scroll por Facebook, un hábito vacío para llenar las noches silenciosas. Fotos de bebés, discusiones políticas, recetas que nunca haría. Estaba por cerrar la computadora cuando una nueva publicación apareció en mi feed. Era de Carol, la madre de Rick. Sus publicaciones solían ser sobre sus rosales premiados o su club de bridge. Pero esta era distinta.
Tenía un álbum entero de fotos. La imagen de portada mostraba una playa bañada por el sol, y el texto del pie decía con alegre tipografía: Aloha desde Hawái. Creando recuerdos maravillosos en familia. Se me heló la sangre. Tenía que ser un error. Un álbum viejo. Una coincidencia. El cursor temblaba sobre la foto. Hice clic. La imagen se amplió nítida, dolorosamente clara. Y ahí estaban. Todos. Mi hija Brenda, al centro, con un vestido floral y un collar de orquídeas moradas, del brazo de Rick. Sonreía. No una sonrisa educada o forzada, sino una verdadera, amplia, de pura felicidad. Rick, bronceado, levantaba un cóctel con una sombrillita de papel. A su lado estaban Carol y Tom, los padres de Rick, con expresiones satisfechas. Y delante de ellos, mis nietos, Leo y Maya, sostenían tablas de surf radiantes de emoción. Al fondo, el pico de Diamond Head recortaba el cielo azul. La fecha decía, hace 2 días. Ubicación, Waikiki, Honolulu. Sentí que el aire me abandonaba en un solo jadeo. Era como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi mente se negaba a procesarlo. Seguí pasando las fotos, cada una nueva ola de traición. La segunda mostraba a Brenda y Rick caminando de la mano al atardecer. Él la besaba en la mejilla. Ella reía, con la cabeza echada hacia atrás. Parecían una pareja en luna de miel, sin preocupaciones. Los problemas de trabajo y las facturas imprevistas parecían muy lejos. La siguiente mostraba a Carol y Tom con mis nietos, enterrados hasta el cuello en la arena, riendo. Maya llevaba una corona de conchas. Carol abrazaba a Leo. Jugaban a ser los abuelos ideales, un papel que me correspondía a mí. No solo habían tomado mi lugar en el viaje, habían tomado mi lugar en la vida de mi familia. Seguí mirando, impulsado por una curiosidad morbosa. Una foto los mostraba en un luau, los platos llenos de cerdo asado y poi, mientras observaban a los bailarines de fuego. Reconocí el resort al fondo. Era el Four Seasons. Lo reconocí porque yo mismo había pasado horas eligiendo esas suites frente al mar. Mis suites. Las que yo debía ocupar. Y luego vi la foto que me rompió. Brenda, en un balcón, una copa de vino en la mano, el océano detrás. Miraba hacia un lado, con una sonrisa tranquila, serena. Parecía en paz. Feliz. Y entendí todo. No era solo que estuviera contenta de estar en Hawái. Era que estaba feliz porque yo no estaba ahí. Mi ausencia era el ingrediente necesario para sus vacaciones perfectas. La última foto mostraba al grupo en un restaurante elegante frente al mar. Todos alzaban sus copas en un brindis. El líquido era rosado y burbujeante. Era el mismo champán rosado que había preordenado con el conserje del hotel. Una botella que pensaba compartir con mi hija, para brindar en memoria de su madre. Brindaban por sus maravillosas vacaciones en familia. Unas vacaciones construidas sobre una base de mentiras, pagadas con mi dinero y con mi duelo. Me recosté en la silla, la pantalla del portátil se volvió borrosa detrás de una película de lágrimas calientes. El frío en el estómago se había extendido por todo el cuerpo, un entumecimiento helado que se asentó en mis huesos. No era solo la mentira. Era la planificación meticulosa detrás de ella, la crueldad calculada. No solo me habían excluido, me habían reemplazado, me habían borrado de un recuerdo que se suponía que era mío. Y lo habían hecho con sonrisas y pies de foto alegres. El puente de confianza que tanto me esforcé por mantener no solo se había desmoronado, lo habían dinamitado y yo estaba solo al otro lado, mirando los escombros. Las lágrimas se secaron, pero el frío permaneció. Me quedé allí mucho tiempo, la luz del portátil iluminando una habitación que, de repente, me resultaba ajena. El choque inicial empezó a remitir, y en su lugar apareció otra cosa. Era el ingeniero en mí, la parte de mi mente que no entra en pánico, sino que analiza, la que ve una estructura colapsada no solo como una tragedia,
sino como una serie de puntos de tensión y fallos que condujeron a lo inevitable. Mi familia, mi vida cuidadosamente construida, era una estructura derrumbada, y necesitaba entender por qué. Mi cerebro empezó a conectar los datos con precisión fría y desapasionada. Primero, la llamada, el tono ensayado, antinatural, la falta de detalles. No sonaba como una hija que comparte un problema, sonaba como una empleada leyendo un guión. Segundo, la excusa endeble, problemas financieros, un justificante vago, diseñado para cerrar preguntas. Pero era un diseño defectuoso. Yo había levantado cortafuegos económicos para ellos. Su razón no resistía la menor presión. Tercero, su rechazo nervioso a mi ayuda. Ese fue el punto de fallo crítico que al principio pasé por alto. Si el problema fuera realmente el dinero, una hija amorosa habría aceptado la ayuda de un padre dispuesto. Su negativa no iba de orgullo ni de responsabilidad, fue un mecanismo de defensa. No podía aceptar mi dinero porque eso la obligaría a desarrollar la mentira, y la mentira era demasiado frágil para soportar la inspección. Y ahora, la pieza irrefutable, las fotografías, las sonrisas, las ubicaciones, las marcas de tiempo. Aportaban el vínculo que faltaba y encajaban el resto en un retrato completo y espantoso. No habían cancelado. Me habían reemplazado. Entonces emergió otro recuerdo. Un dato guardado sin saber su importancia. De hacía unos meses, una llamada de domingo, casual. Brenda hablaba de los padres de Rick. «Sabes, papá», dijo, «el lugar con el que Carol y Tom siempre han soñado es Hawái. Hablan de ello todo el tiempo, pero nunca han podido permitírselo». En su momento no le di importancia, un comentario al pasar. Ahora era la llave que abría toda la conspiración. La traición ya no era un simple acto de exclusión. Era una maniobra premeditada y calculada. No fue una decisión espontánea, lo planearon. Esperaron a que yo reservara y pagara un viaje lujoso, no reembolsable, en primera clase para mi familia, un viaje destinado a honrar la memoria de mi esposa. Y entonces ejecutaron su plan. Me alimentaron con una mentira que sabían que aceptaría al principio, por amor y preocupación. Luego se quedaron con los billetes, las habitaciones, todo el paquete caro que yo había pagado y se lo dieron a sus suegros. Yo no solo me quedé atrás, fui el financiero involuntario de mi propio reemplazo. Solté una risa amarga, un sonido feo en la quietud. Por fin entendí. No se trataba de unas vacaciones. Era una declaración de lealtad. Brenda había elegido. Eligió a su nueva familia, la que contrajo por matrimonio, por encima de la familia en la que nació. Tomó un regalo de amor y memoria, un vínculo entre nuestro pasado y nuestro futuro, y lo usó para consolidar su posición con sus suegros. Carol y Tom eran ahora los beneficiarios de un legado que jamás estuvo destinado a ellos. Cerré el portátil. La oscuridad de la habitación me resultó reconfortante. El dolor borroso del golpe inicial se había ido. En su lugar, una claridad cristalina y fría. Ya no trataba con una hija despistada que cometió un error. Trataba con una desconocida, una estratega que me veía no como padre, sino como recurso que gestionar y explotar. El duelo por la relación perdida seguía ahí, pero ahora estaba eclipsado por otra emoción. No era rabia, era determinación. El ingeniero en mí sabía qué hacer cuando falla una estructura. No se tapan grietas, se vuelve a los planos. Se examina la cimentación. Y si la cimentación está podrida, se construye algo nuevo. Mi hija y su esposo creían que apenas comenzaban sus vacaciones perfectas. No sabían que acababan de iniciar otra cosa por completo, una guerra con un hombre que ya no tenía nada que perder. Mis manos se movieron solas, ajenas a la tormenta emocional. No sentí el impulso de llamar y gritar. No quise mandar a Brenda una captura de su cara sonriente y mentirosa. Un arrebato solo le daría escenario para otra actuación. Lloraría, fingiría arrepentimiento, retorcería la historia hasta convertirme en el viejo irracional que no comprende sus presiones. Llevo siendo padre desde hace 35 años. Me sé su libreto. Pero este era otro juego,
y yo no iba a representar el papel que me asignaron. En cambio, moví el cursor con método, botón derecho, guardar imagen como. Creé una carpeta nueva en el escritorio. La llamé, simplemente, Hawái. Pasé por cada foto del álbum de Carol. La foto de grupo con Diamond Head. El paseo romántico al atardecer. Los niños enterrados en la arena. El brindis con mi champán. Una por una, las guardé todas. Cada clic, un acto silencioso y definitivo. Cada archivo, un clavo en el ataúd de la relación que creí tener con mi hija. Mientras trabajaba, la ira caliente y caótica empezó a enfriarse y solidificarse. Era como ver acero fundido forjarse en una hoja. El dolor seguía ahí, hondo, pero ya no mandaba. Se comprimía, endurecido en otra cosa, resolución. El padre doliente retrocedía y el ingeniero estructural jubilado ocupaba su lugar. El hombre que entiende que, cuando una cimentación está comprometida, no se llora por las grietas. Se evalúa el daño, se calculan las cargas y se traza un plan para reforzar o demoler por completo. No los confrontaría. No les daría la satisfacción de una pelea. La confrontación era su terreno. El mío serían los hechos, los documentos y la lógica inquebrantable de la ley. Con la mente clara, fijé el primer y más crucial componente de toda la estructura, el revocable trust, el fideicomiso revocable. El documento que había creado para facilitarle la vida cuando yo faltara. La base misma de su futuro patrimonio, que ella ya veía como un activo presente, listo para ser liquidado. Le había dado información por amor y transparencia. Ahora veía que ella la había recibido como un prospecto de negocio. Confundió mi amor con debilidad. No tenía idea de lo sólidas que son las cimentaciones que yo construyo. Mi investigación acababa de comenzar. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. La casa seguía a oscuras, pero mi mente era una sala encendida, cada rincón iluminado. No hice café. No leí el periódico. Fui directo al despacho, me senté y encendí el ordenador. La carpeta Hawái esperaba en una esquina de la pantalla. No la abrí. No hacía falta. Esas imágenes estaban grabadas a fuego en mi memoria. En su lugar, abrí mis contactos y busqué el número de Peterson, Klein y Associates, el bufete que llevaba mis asuntos patrimoniales desde hacía 20 años. Miré el teléfono, respiré hondo una sola vez y marqué. Mi voz, al hablar con la recepcionista, fue calmada y medida. La voz de Henry Graham, ingeniero estructural jubilado, no la de un padre traicionado. Despacho del señor Peterson, contestó una voz alegre. Buenos días. Habla Henry Graham. Quisiera hablar con el señor Peterson. Unos instantes después, escuché una voz profesional y familiar. Henry, qué gusto oírte. Espero que estés bien. Muy bien, gracias, David, respondí, usando su nombre de pila, como siempre. ¿No interrumpo? En absoluto. Siempre hay tiempo para mi ingeniero favorito. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Sumamos otro cero a tus donaciones benéficas? Bromeo. Algo así, dije con tono neutro. Estoy haciendo una auditoría personal, revisando mis asuntos para asegurarme de que todo esté en orden. Ya sabes, conviene revisar los planos de vez en cuando. Un hombre prudente, como siempre, dijo. ¿Qué te preocupa? Era la primera prueba de mi nueva estrategia. Tengo una pregunta concreta sobre el fideicomiso revocable que establecimos hace unos años, el que tiene mi casa como activo principal. Por supuesto, lo tengo aquí. Escuché cómo abría un archivo. Sarah Graham Memorial Trust. Brenda figura como beneficiaria única a tu fallecimiento. Un arreglo muy sencillo y sensato. Sí, sencillo, asentí. Mi pregunta es sobre la naturaleza de mi control. Como otorgante, quiero tenerlo clarísimo. Tengo la autoridad plena y unilateral para enmendar, modificar o incluso disolver por completo el fideicomiso, en cualquier momento y por cualquier motivo, sin el consentimiento ni siquiera el conocimiento de la beneficiaria. Contuve la respiración. Sabía la respuesta en teoría,
pero necesitaba oírla de él, necesitaba la certeza legal, tan sólida como las zapatas de hormigón que yo vertía. El señor Peterson no dudó ni un segundo. Henry, al 100%. Absolutamente. Ese es el propósito y la definición legal de un fideicomiso revocable. Los bienes dentro no son un regalo ya entregado, son tus bienes que has colocado en otro contenedor jurídico para su gestión y herencia. Mientras estés vivo y en tu sano juicio, tú llevas el timón. La beneficiaria, en este caso, Brenda, no tiene poder legal, ni voz, ni derecho a objetar cambios. Puedes cambiar al beneficiario por tu cartero si quieres. Puedes cambiar los términos de distribución. Puedes vender la casa mañana y disolver el fideicomiso por completo. Es tu propiedad, Henry. Punto. Una oleada de alivio, fría y poderosa, me recorrió. No era el alivio de quien escapa de una trampa, sino el de un general que confirma que su arma más potente está plenamente operativa. Gracias, David. Justo esa aclaración necesitaba, dije. ¿Piensas cambiar algo en concreto?, preguntó, con curiosidad profesional. Quizá añadir una provisión para la educación de los nietos. Es una enmienda común. Tuve que bordear con cuidado. No por ahora. Es solo para mi entendimiento. En mi oficio, siempre fue crítico conocer las capacidades de cada herramienta antes de empezar un proyecto. Estoy aplicando el mismo principio a mi vida. Sabia filosofía, aceptó. Quédate tranquilo, Henry, tienes todas las cartas. Si decides hacer algún cambio, llámame. Es un trámite sencillo. Lo tendré en cuenta. Gracias otra vez por tu tiempo, David. Cerramos con las cortesías de siempre. Dejé el auricular en su base con un clic suave y definitivo. Giré la silla hacia la ventana, la luz de la mañana filtrándose entre los robles del jardín. Sara y yo plantamos esos árboles el año en que nació Brenda. Habían crecido fuertes y altos. Sentí un cambio profundo en mi interior. El dolor seguía ahí, como una brasa baja, pero ahora rodeado por el acero frío del propósito. La llamada lo confirmó. Yo no era una víctima impotente ni un mueble que mi hija y su esposo podían gestionar y al final desechar. Yo era el arquitecto de mi vida y el dueño de mi legado. Ellos miraron mi amor, mi generosidad, mi confianza y las confundieron con debilidad estructural. No tenían idea. Acababan de iniciar una pelea con el hombre que diseñó todo el edificio. Y yo acababa de confirmar que tengo los planos para demolerlo. Mi conversación con David Peterson no fue un final, sino un comienzo, la confirmación de mi posición legal, el primer paso de un proyecto mayor. Consciente de que tenía los planos de mi vida en mis manos, necesitaba ahora evaluar el alcance real del daño estructural. Necesitaba datos. Las mentiras de mi hija eran chapuceras y emocionales, pero sospechaba que el plan detrás no lo era. Un plan de ese tamaño deja rastro. No migas de pan, sino puntos de datos, registros públicos y firmas digitales. Y yo, que pasé 40 años leyendo planos complejos, iba a encontrarlos. No empecé con una búsqueda amplia y desesperada. Empecé con una hipótesis. La excusa para cancelar el viaje, finanzas inestables, era una distracción deliberada. La verdad, razoné, probablemente era la contraria. No les faltaba dinero, tenían una necesidad urgente de una suma grande. El viaje a Hawái no fue víctima de sus problemas financieros, sino de sus ambiciones financieras. Se había convertido en un estorbo en el camino hacia un premio mayor. Mi primera parada fue la web del secretario de Estado de mi estado, el portal oficial donde se registran nuevas entidades. Un sitio gubernamental estéril, torpe, poco intuitivo, pero yo sabía moverme por esas bases de datos. Empecé buscando el nombre completo de Rick. Salieron varios resultados, pero ninguno reciente, aquella consultora que intentó abrir hace 10 años y se disolvió al año. Nada nuevo. Luego busqué por el nombre de Brenda, con su apellido de soltera y el de casada. Otra vez, nada. Esta falta inicial no me desanimó, era lo esperado.
Un ingeniero siempre hace una prueba de esfuerzo preliminar. Si eran listos, no habrían puesto un nombre rastreable con facilidad. Así que amplié parámetros. Quité sus nombres y filtré por fecha de constitución. Quería ver todas las sociedades de responsabilidad limitada registradas en mi condado en los últimos 6 meses. La lista era larga, centenares de entradas con nombres optimistas y genéricos. Evergrande Solutions, Sunrise Management, Keystone Investments. Empecé a cribarlas una a una, escaneando los agentes registrados y los miembros gestores. Trabajo tedioso, como buscar un remache defectuoso en el armazón de un rascacielos. Bebí mi café ya frío y seguí pasando páginas. Tras casi una hora, la encontré. Pinnacle Homes LLC. Sonaba sólido, ambicioso, anónimo. Pero no fue el nombre lo que me detuvo, sino el agente registrado, Brenda Graham. Y los miembros gestores, Brenda Graham y Richard Thorne. Mi corazón no se aceleró, se asentó en un ritmo lento y pesado. Abrí la ficha para ver los detalles. Fecha de presentación: hacía 3 meses, justo unas semanas antes de que Brenda empezara a mostrarse distante. La dirección oficial, su propia casa. Y luego, la declaración de propósito, el texto legal, seco y brutalmente claro, dedicarse a la adquisición, desarrollo y venta de propiedades residenciales. Así que este era el trabajo inestable. Rick no temía despidos. Él y Brenda intentaban convertirse en promotores. Empezaban su propio imperio inmobiliario. Una empresa que requiere capital. Mi capital. Pero una LLC es solo el plano. Necesitaba ver los materiales. Necesitaba encontrar el dinero. Salí de la web estatal y fui al portal del registro del condado, donde se guardan los documentos públicos de propiedades y finanzas. Sistema más complejo, pero también más revelador: hipotecas, gravámenes y otros instrumentos vinculados a personas y sociedades. Introduje el nombre de su nueva empresa, Pinnacle Homes LLC, en la búsqueda. Esperaba no encontrar nada. Una empresa nueva, sin activos, no tendría registros financieros públicos. Pero me equivoqué. Había una entrada, una UCC-1 Financing Statement. Un formulario legal que un prestamista presenta para notificar que tiene un interés de garantía sobre los bienes del deudor. Lo normal para asegurar un préstamo comercial. Abrí el documento escaneado. La página, densa de casillas y texto legal. Deudor, Pinnacle Homes LLC. Prestamista, un banco comercial importante de nuestra ciudad. Y, en la sección de colateral, lo vi, se mencionaba una línea de crédito comercial preaprobada para adquisición inmobiliaria. Y allí, impreso con tipografía impersonal, estaba el número que hizo encajar toda la conspiración. La línea quedaba aprobada condicionada a que los deudores aportaran un depósito de capital inicial de $170,000. $170,000. Me recosté. El zumbido del ordenador llenó el silencio. Ya no había especulación. No había quizás. Solo verdad fría y documentada. El viaje a Hawái no fue un inconveniente que tuvieron que cancelar, fue un sacrificio calculado. No podían arriesgarse a irse de vacaciones de lujo conmigo haciendo de familia feliz sabiendo que, en pocas semanas, iban a presentarse con una historia muy cuidada para pedirme una suma que cambia vidas. Su mentira no buscaba protegerme de preocupaciones, buscaba prepararme para el discurso. Estaban gestionando a su inversor principal. Volví a mirar la cifra. Habían mirado el trabajo de mi vida, mi casa, la seguridad financiera que construí para mi familia y para mi retiro, y le pusieron precio: $170,000. Ese era el precio de mi confianza. La semilla de su nueva vida, una vida de la que, como demostraron en Hawái, yo ya estaba excluido. No me veían como padre. Me veían como su primera, más fácil y más crédula fuente de capital semilla. Y no sabían que ese inversor estaba realizando una diligencia de vida muy minuciosa y muy hostil. Me aparté del escritorio. El nombre de su empresa brillaba en la pantalla: Pinnacle Homes LLC.
El nombre me parecía una burla. Un pináculo es la cima del logro. Planeaban construir su cumbre sobre los escombros de mi confianza. El registro de la LLC era el plano, pero un plano sin dimensiones. Me mostraba la estructura, no la escala de su ambición. Necesitaba encontrar el dinero. La ambición, especialmente en el sector inmobiliario, siempre deja rastro de papel. Mi siguiente destino fue el portal en línea del registro del condado. Era otra bestia distinta al sitio del secretario de Estado. Este era el archivo digital donde se registraba la vida real del condado, escrituras, hipotecas, gravámenes y préstamos. Un lugar con peso. Sentí que volvía a mí una concentración familiar, la misma que tenía al revisar los informes de integridad estructural de un puente nuevo. No ojeas. Lees cada línea, porque un solo decimal mal colocado puede ser la diferencia entre una estructura sólida y una catástrofe. Escribí Pinnacle Homes LLC en el campo de búsqueda de deudores comerciales. No sabía qué encontraría. Quizá nada. Una empresa nueva no tendría activos ni historial crediticio. Pero mi hipótesis era que se movían rápido. La gente ambiciosa suele ser impaciente. Hice clic en buscar. Por un instante, nada. Luego apareció una sola línea de texto, una UCC-1 Financing Statement. Un registro del Código Comercial Uniforme. Sabía lo que era, un aviso público de un prestamista declarando su interés legal sobre los bienes del deudor para asegurar un préstamo. Una correa hecha de papel y ley. Con mano firme hice clic en el enlace para ver el documento escaneado. La pantalla se llenó de texto en blanco y negro, estéril e impersonal. El deudor figuraba con claridad, Pinnacle Homes LLC, con la dirección de mi hija. El prestamista era un gran banco comercial con un rascacielos en el centro. Fui recorriendo la jerga legal, mis ojos atrapaban frases como interés de garantía y acuerdo de colateral. Entonces encontré la sección que buscaba, la descripción del préstamo en sí. No era una hipoteca estándar. Era una línea de crédito comercial preaprobada, un cofre de guerra. El documento establecía que su propósito era la adquisición y el desarrollo de propiedades residenciales especificadas. Y allí estaba, la cifra, la pieza clave de todo su esquema, plantada en mitad de una oración tan mundana como si hablara del clima. La línea de crédito, decía, estaba condicionada a un depósito de capital por parte de los deudores por un monto de $170.000. La cifra parecía saltar de la página. $170.000. No era un número redondo. No era una estimación. Era específico, preciso. El precio exacto de la llave que necesitaban para abrir la bóveda del banco. Me recosté con tanta fuerza que el cuero viejo del sillón gimió en protesta. La habitación estaba en silencio, pero mi mente era una cacofonía de ilusiones hechas añicos. Cada pieza del rompecabezas se encajó con una fuerza brutal e implacable. La mentira sobre Hawái nunca trató del viaje en sí. Trataba de despejar la agenda. De crear una narrativa limpia de apuros económicos para que su solicitud posterior pareciera verosímil, incluso desesperada. No podían irse conmigo a unas vacaciones de lujo una semana y venir a la siguiente con la mano extendida. No encajaba en el guión. No eran solo mentirosos, eran directores de escena, y yo era el público, el crítico y el financiador involuntario de su producción. Y su objetivo ahora estaba aterradoramente claro. ¿De dónde sacaría una pareja joven, al iniciar un negocio, $170.000 de capital semilla? No los obtendrían de un banco sin una garantía sustancial. No los obtendrían de amigos. Los obtendrían del único lugar que veían como un pozo sin fondo de recursos. Los obtendrían de mí. Pero yo no tenía ese dinero durmiendo en una cuenta corriente. Mi patrimonio, el trabajo de mi vida, estaba invertido y, sobre todo, en esta casa, la casa en la que traje a Brenda del hospital, la casa en la que sostuve la mano de Sara cuando exhaló por última vez. Esta casa, con la hipoteca pagada, era un activo multimillonario. Para mí, un santuario de memoria. Para ellos, una línea de crédito sin explotar.
El número no era aleatorio. Estaba seguro. Habían hecho sus deberes. $170.000 era, probablemente, el máximo que yo podría extraer con un préstamo con garantía hipotecaria sin levantar sospechas. Una cifra cuidadosamente calculada, el punto perfecto donde se cruzaban su necesidad y mi supuesta capacidad de proveer. Una fatiga profunda, del alma, cayó sobre mí. Esto era peor que la simple traición de las fotos de vacaciones. Era una OPA hostil sobre mi vida. Evaluaron mis activos, analizaron mis apegos emocionales como un potencial pasivo en la negociación y formularon un plan para extraer el capital necesario. No vieron a un padre. Vieron un banco. Un blanco fácil. El primer inversor al que desplumar antes de pasar a objetivos mayores. Miré mi estudio, las fotos de Sara en la estantería, los lomos gastados de los libros que leímos juntos. Pensé en los robles tras la ventana. Los plantamos de arbolitos, ahora eran gigantes, con raíces hondas en la tierra. Mis raíces están aquí. Mi vida está aquí. Y mi hija, mi propia sangre, trazaba planes para arrasarlo todo por sus Pinnacle Homes. El dolor ya no era una rabia caliente y emocional. Se había enfriado en algo mucho más peligroso, la certeza fría y dura de un hombre que por fin entiende la verdadera naturaleza de la amenaza. Venían a por mi casa. Venían a por mi futuro. Y creían que yo era un anciano triste, perdido en sus recuerdos, dispuesto a darles lo que pidieran. No tenían idea. No sabían que su blanco fácil estaba a punto de convertirse en el problema estructural más difícil e implacable que jamás habrían enfrentado. Mi investigación había terminado. Era hora de dibujar un nuevo juego de planos. Los míos. No tuve que esperar mucho. El rastro digital que había desenterrado no era el historial de acciones pasadas, era un pronóstico de eventos futuros. La LLC estaba formada. La línea de crédito, preaprobada. Solo faltaba $170.000. Solo había un lugar de donde podían sacarlos. Lo supe con la certeza con la que un ingeniero calcula un muro de carga. Vendrían a mí muy pronto. Mi mano volvió al teléfono, esta vez sin vacilación. Marqué el número de David Peterson. Mi voz ya era otra. La calma profesional de nuestra última conversación había cedido a la intensidad contenida de quien da una orden directa. David, dije en cuanto respondió, sin cortesías. Habla Henry Graham. Estoy listo para hacer cambios en el fideicomiso. Hubo una ligera pausa al otro lado. Henry, por supuesto, ha sido rápido. ¿Qué tenías en mente? Voy a enviarte un documento con el texto exacto que quiero, dije, con la vista fija en el archivo en blanco que ya tenía abierto. Necesito que redactes una enmienda formal al Sarah Graham Memorial Trust. La quiero blindada, sin resquicios, sin ambigüedades. Y la necesito lista para firmar y notarizar antes de que termine el día. Antes de que termine el día, sonó sorprendido. Es un poco justo, Henry. ¿Todo bien? Todo perfectamente bien, David, respondí, con voz fría y dura como el acero. Solo soy un hombre que cree en estar preparado. En mi antiguo trabajo lo llamábamos mantenimiento proactivo. Identificas una posible debilidad estructural antes de que cause una falla catastrófica. Guardó silencio un momento. Percibía el cambio de tono. David era un buen abogado. Sabía cuándo no hacer preguntas. De acuerdo, Henry. Envíame el documento. Priorizaré a mi equipo. Te llamaré en cuanto esté listo para tu firma. Gracias, dije. Una cosa más. La discreción es fundamental. Siempre, respondió, recuperando su tono profesional y tranquilizador. Colgué y volví al ordenador. Mis dedos empezaron a teclear, no con ira, sino con una precisión heladora. Ya no era solo un padre o un ingeniero jubilado. Era un estratega. Estaba tendiendo una trampa. No de acero y resortes, sino de papel y tinta, reforzada por todo el peso inquebrantable de la ley. Brenda y Rick estaban a punto de hacer su jugada, confiados en su plan, convencidos de que se acercaban a un objetivo blando y sentimental.
No tenían idea de que caminaban directo a un matadero cuidadosamente diseñado. El cebo era la casa, la trampa el fideicomiso, y yo era el cazador sentado en la oscuridad, esperando el chasquido del pestillo. La llamada llegó un domingo por la tarde, una hora antes reservada para cenas familiares tranquilas. El sol entraba por las ventanas del salón, iluminando motitas de polvo danzando en el aire. Al ver el nombre de Brenda en el identificador, sentí una calma extraña. La espera había terminado. «Papá». Su voz era una sinfonía de ansiedad fingida, un tono un poco más alto, palabras demasiado rápidas. La voz de una teleoperadora fabricando urgencia. «Me alegro de haberte pillado. ¿Es mal momento?» «Nunca es mal momento para ti, cariño», dije, con voz serena. Ya estaba en personaje. «Qué bien», respondió, dejando oír un alivio cuidadosamente ensayado. «Mira, ha surgido algo. Algo grande. Rick y yo necesitamos hablar contigo. Es una oportunidad que cambia la vida, papá. Y es sensible al tiempo. ¿Podemos pasar, quizá en una hora? Una oportunidad que cambia la vida». La frase quedó suspendida entre nosotros. No tenía idea de cuán cierta era, solo que no en el sentido que ella imaginaba. «Por supuesto», dije. «La casa está tranquila. Pondré café». «Gracias, papá. Eres el mejor. Nos vemos enseguida. Es realmente importante». Colgó. Dejé el auricular con un clic suave. Sonó como la pieza bien engrasada de una máquina encajando en su sitio. Me levanté, no con prisa, sino con el ritmo deliberado de un regidor preparando el escenario para el acto final. Fui a la cocina. Saqué la bolsa de café con acaro, el que Sara y yo reservábamos para las ocasiones especiales. Medí con cuidado, llené el molinillo y escuché el zumbido satisfactorio mientras los granos se pulverizaban. El aroma denso y oscuro llenó la cocina, un olor de consuelo y normalidad que, en ese momento, me pareció la mentira más honda. Mientras la cafetera gorgotaba, una contramelodía pacífica ante la tormenta que venía, regresé al salón. Miré el espacio como si lo viera con sus ojos. Ellos no veían la zona gastada de la alfombra donde los niños jugaban con sus coches de juguete. No veían el halo de agua en la mesita que dejó un vaso de té helado de Sara años atrás. Veían metros cuadrados. Valor de propiedad. Un activo. Con una extraña sensación de desapego, empecé a ordenar. Mullí los cojines del sofá, el mismo sofá donde pronto se sentarían a dar su función. Alineé la pila de revistas en la mesa de centro. Me acerqué a la repisa y ajusté los marcos. La graduación universitaria de Brenda, los nietos en la playa, y al centro, un retrato hermoso de Sara, su sonrisa cálida como el sol de afuera. Deslicé los dedos sobre el cristal, una promesa silenciosa entre nosotros. «No te preocupes, yo me encargo». Todo formaba parte de la obra. El olor reconfortante del café, la habitación ordenada y apacible, el padre sereno que da la bienvenida. Estaba construyendo un escenario de normalidad absoluta, un telón de fondo tan sereno que haría que su discurso desesperado y codicioso resultara aún más grotesco en comparación. Esperaban encontrar a un anciano solo, ablandado por el duelo y con ganas de agradar. Lo encontrarían. Ese era el personaje que me disponía a interpretar. Pero bajo el disfraz, el ingeniero repasaba por última vez sus cálculos. Terminé los preparativos justo cuando la cafetera lanzó su último suspiro. Me serví una taza y me senté en mi sillón, el que mira hacia la puerta. La trampa estaba lista, el cebo colocado, y solo tenía que esperar el sonido del coche en la entrada. La función estaba a punto de comenzar. Su coche, un SUV moderno que ahora sospechaba por encima de sus posibilidades, entró con un crujido suave de grava. Los observé desde la ventana. No se movían como una pareja agobiada por las finanzas, sino con la energía enfocada de un equipo de ventas que viene a cerrar un trato. Rick traía bajo el brazo una carpeta de cuero negra, elegante. Brenda llevaba en el rostro la seriedad resuelta que solía mostrar antes de un examen final.
Venían preparados. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre, con una sonrisa cálida. Ahí están, dije. Pasen. El café está recién hecho. Gracias, papá, dijo Brenda, dándome un abrazo rápido y rígido. Estaba tensa. Huele de maravilla. Rick me dio una palmada amistosa, demasiado familiar, en el hombro. Henry, gracias por recibirnos con tan poca antelación. Significa mucho. Tonterías, hice un gesto hacia el salón. La familia nunca es con poca antelación. Siéntense. ¿Nata y azúcar? Se sentaron juntos en el sofá, un frente unido. Rick colocó la carpeta negra sobre la mesa, sin abrirla aún, ahí, como un arma cargada a la espera del momento. Le serví café y volví a mi sillón, con mi taza entre las manos. El escenario estaba listo. La charla trivial fue forzada, dolorosa, como esperaba. Pregunté por los niños. Brenda respondió corto y dispersa, que a Leo le iba genial la temporada de fútbol, que Maya sacó una en ciencias. Rick comentó algo del clima. Cumplían sus papeles, pero sus ojos volvían una y otra vez a la carpeta. Sus mentes ya estaban en la presentación. Decidí dejarlos sudar un poco. Bebí un sorbo lento y los miré. Así que, dije, con voz suave, tenían algo importante que discutir, una oportunidad. Esa fue la señal. Brenda se inclinó, el rostro enmascarado de sincera seriedad. ¿Lo es, papá? Es de esas cosas que solo pasan una vez. Sabes, después de que mamá falleció, pensé mucho en el futuro, en el legado, en lo que estamos construyendo para Leo y Maya. Quiero crear algo que la hubiera enorgullecido. Algo real. Usar la memoria de Sara era un golpe bajo, pero lo anticipé. Asentí despacio, solemne. Mi silencio fue un vacío que se apresuraron a llenar. Rick tomó el relevo, con un tono seguro, ensayado. Puso la carpeta en su regazo y la abrió con un gesto. Henry, de lo que habla Brenda es de seguridad, dijo, deslizándome lo que parecía un folleto impreso profesionalmente. Es tomar el control de nuestro destino, en vez de estar a merced de un despido corporativo. Le eché un vistazo al folleto. En la portada, una imagen generada por ordenador, un edificio moderno de vidrio y acero al atardecer. El nombre Pinnacle Homes grabado en letras doradas. Durante los últimos 6 meses, siguió Rick, bajando la voz, Brenda y yo hemos trabajado sin descanso en un plan de negocio. Hemos identificado un área infravalorada de la ciudad, un barrio al borde de una gran revitalización. El ayuntamiento planea una estación de tranvía a 2 manzanas. Los valores van a explotar. Sacó otra hoja, una gráfica colorida llena de flechas hacia arriba y porcentajes optimistas. Hicimos el análisis de mercado. La demanda de condominios modernos de gama media allí está por las nubes. Hablamos con arquitectos, con urbanistas. Tenemos un plan sólido, Henry. Real, accionable. Adquirir unas propiedades viejas y deterioradas, demoler y construir algo nuevo, valioso. Miré la gráfica. Mi mente era una habitación fría y silenciosa. No veía números. Veía la mentira. Los meses que dedicaron a esto eran los mismos en que Brenda se alejó. La energía de esas tablas era la que ella retiró de nuestra relación. Brenda debió notar que mi silencio se prolongaba. Puso su mano sobre mi brazo, buscando calidez familiar. Es por los nietos, papá, dijo en voz baja. Para que puedan ir a la universidad que quieran sin preocuparse por préstamos. Para que tengan una base que nosotros no tuvimos. Un legado de verdad. Legado. Otra vez esa palabra. Querían venderme mis propios valores, envueltos en brillo nuevo. Rick pasó a otra página, una hoja de cálculo, columnas y filas mareantes. Y los números cuadran, dijo, tocando una celda en la esquina inferior derecha. Nuestras proyecciones son conservadoras y aún así son significativas. Hablamos de un proyecto a varios años que asegurará el futuro de la familia por generaciones.
No es un enriquecerse rápido. Es un negocio real. Ya nos incorporamos. Conseguimos financiación preliminar del banco. Hemos hecho el trabajo duro, Henry. Asentí y tomé otro sorbo lento. Dejé que el silencio pesara, obligándolos a seguir. Cuanto más hablaban, más pruebas daban, más hondo cavaban. La confianza de Rick crecía con mi silencio, que confundía con asombro o acuerdo. El asunto es que una oportunidad así no dura para siempre, añadió. Ya tenemos identificada la propiedad clave para empezar. El dueño está apurado y necesita vender rápido. Tenemos una vía directa, pero hay que mover ficha en los próximos 30 días o un promotor mayor se llevará toda la manzana. Se recostó, satisfecho, como si hubiera presentado un caso irrefutable. Tenía el sueño, el plan y la urgencia. Ahora tocaba a Brenda cerrar. Apretó mi brazo con suavidad. Sus ojos, muy abiertos, trataban de humedecerse, buscando convocar una lágrima de emoción sincera. «Estamos tan cerca, papá», susurró. «Hemos puesto hasta el último centavo de nuestros ahorros en honorarios legales, planos, investigación de mercado. Lo hemos apostado todo. Solo necesitamos un pequeño empujón para cruzar la meta. Un socio, un inversor que crea en nosotros, que crea en la familia». Dejó que esa última palabra flotara en el aire, una flecha emocional final disparada directo a mi corazón. La presentación había terminado. Rick cerró la carpeta con un golpe suave y definitivo. Ambos me miraron con una mezcla perfecta de esperanza y vulnerabilidad fingida. Se inclinaron hacia adelante, al borde del sofá, esperando a que hablara, esperando que elogiara su ingenio, esperando que hiciera la única pregunta. Toda su actuación estaba diseñada para provocar «¿Cuánto necesitan?». Habían interpretado sus papeles a la perfección. No sabían que yo ya había leído todo el guión. La presentación había terminado. Rick cerró la carpeta con un golpe sordo, como el alegato final. Se inclinaron un poco más, tensos por la anticipación. Su trabajo estaba hecho. El sueño estaba vendido. La trampa del deber familiar, tendida, solo quedaba que yo entrara en ella. Brenda asestó el golpe emocional final. Alargó la mano sobre la mesa y la posó en mi rodilla. Su tacto estaba frío. «Estamos tan cerca, papá», dijo en un susurro medido, cargado de emoción fabricada. Bajó la vista a sus manos, como reuniendo valor para pronunciar las siguientes palabras. Cuando volvió a mirarme, sus ojos brillaban. Yo, que vi a mi esposa enfrentar la muerte con valentía, sé distinguir unas lágrimas reales de una actuación. Aquello era una actuación. «Lo hemos puesto todo en juego», siguió. «Cada centavo de nuestros ahorros, cada noche en vela, cada fin de semana. Creemos tanto en esto. Solo necesitamos un socio. No cualquier socio. Necesitamos familia. Te necesitamos a ti». Tomó una respiración temblorosa, la jugada maestra de su acto. «Papá, necesitamos un préstamo de $170,000. Es solo para el depósito de capital inicial que asegura el crédito del banco. Tenemos un plan de devolución, te pagaremos hasta el último centavo con intereses. Solo necesitamos que creas en nosotros». El número exacto del registro legal, cayó en la sala y quedó suspendido. Era una declaración, una exigencia disfrazada de súplica desesperada. Y yo guardé silencio. No jadeé. No me estremecí. Simplemente me quedé mirándolos, con el rostro neutro. Dejé que el silencio se estirara. En mi antiguo trabajo, el silencio era una herramienta. En la negociación de un contrato de construcción multimillonario, quien habla primero para rellenar el vacío suele perder. Así que esperé. Dejé que el silencio pesara sobre ellos. El único sonido era el tic-tac lento del reloj de pared del pasillo, el reloj que había marcado las décadas de mi vida en esta casa. Cada tic era un segundo más de su creciente incomodidad. Vi cómo se tensaba la mandíbula de Rick.
Vi cómo las lágrimas falsas de Brenda se secaban, sustituidas por un destello verdadero de ansiedad en sus ojos. ¿El viejo iba a ser más difícil de lo previsto? En ese silencio los vi con una claridad dolorosa. Vi la ambición gemela en sus miradas, el hambre compartida que los unía. Vi a mi hija no como la niña de las rodillas raspadas a la que llevaba sobre mis hombros, sino como una estratega fría que me había evaluado como un activo y ahora ejecutaba un plan para adquirirlo. Y vi a su esposo, un hombre cuya seguridad manufacturada no alcanzaba a ocultar el brillo depredador en los ojos. Dejé que mi mirada bajara de sus rostros al folleto brillante de Pinnacle Homes sobre la mesa. Pensé en el registro UCC1, en ese texto negro y blanco que había desnudado su plan. Creían presentarme una idea brillante. No sabían que yo solo estaba confirmando datos que ya tenía. Tras lo que para ellos fue una eternidad, pero serían 30 segundos, por fin rompí el silencio. Bebí un sorbo lento de mi café ya tibio. Dejé la taza en su posavasos con un clic suave. Miré a Brenda con una expresión de cansada reflexión. Y dije las dos palabras que estaban desesperados por oír. Lo entiendo. Lo dije quedo, sin entusiasmo ni rabia, con la resignación tranquila de un padre al que, tras toda una vida dando, le piden entregar una última parte de sí mismo. Una ola visible de alivio recorrió a Brenda, como ver aflojarse de golpe un cable tenso. Los hombros de Rick cayeron 1 centímetro. Una sonrisa diminuta, triunfal, le asomó a la comisura antes de disimularla. Cruzó una mirada con Brenda y, por una fracción, lo vi, una comunicación silenciosa e instantánea de victoria pura. El viejo había cedido. El trato estaba hecho. El dinero era suyo. Habían oído lo entiendo y lo tradujeron por acepto. Confundieron mi calma con capitulación, mi silencio con duda. Su arrogancia y su codicia los volvieron sordos a la verdad. Les dejé disfrutar su triunfo. Incluso lo alimenté. Construir un legado, dije, negando con la cabeza como si admirara. Tu madre, ella habría querido que tuvieran seguridad. Siempre se preocupaba. Exacto, papá, dijo Brenda, ya con voz firme. Esto también es por ella. Para honrar lo que quería para nosotros. Ya estaban cómodos. Creían haber ganado. Rick guardó el folleto en la carpeta negra y la cerró con una cremallera de final nítido. Pensaban que la negociación había terminado. No sabían que ni siquiera había empezado. Dejé que su silencio triunfal flotara un momento. Observé sus sonrisas autosatisfechas. Creían estar en la escena final de su obra perfecta. No sabían que estaban en el preludio de la mía. Me incorporé despacio del sillón. El cuero viejo protestó. Bien, dije, con la voz pesada del que toma una decisión difícil. Me han dado mucho en qué pensar. Construir un legado es lo más importante que puede hacer un hombre. La sonrisa de Brenda se ensanchó. Lanzó a Rick una mirada rápida y victoriosa. El viejo estaba a bordo. No puedo darles un cheque por esa cantidad, Brenda, dije, caminando hacia mi despacho. Una inversión así debe hacerse bien. Afecta a toda la estructura de mi patrimonio. Por supuesto, papá, respondió, magnánima en su victoria. Lo que creas mejor. Me vieron desaparecer, imaginando que abriría una caja fuerte o extendería un cheque de caja. Casi podía sentir desde el salón su codiciosa anticipación. Pero no fui a la caja fuerte. Fui al cajón superior de mi escritorio de caoba y saqué el documento que el señor Peterson había enviado por mensajero el día anterior. Encuadernado en una tapa azul marino, profesional, pesaba en la mano. El peso no era solo de papel, era de consecuencias. Volví al salón. Estaban erguidos, ojos fijos en mí, abiertos, expectantes. Rick apenas ocultaba un gesto de suficiencia. Me acerqué a la mesa y, en lugar de un cheque, dejé delante de ellos el documento con un golpe suave y definitivo. Sus sonrisas no desaparecieron al instante, vacilaron. Una nube de confusión enturbió los ojos de Brenda. —¿Qué es esto, papá?
Preguntó con voz un poco trémula. No puedo darles el efectivo, cariño, respondí suave pero claro. Pero he estado pensando en el futuro, igual que ustedes. Hice que mi abogado actualizara mi planeación patrimonial para que todo fuera más seguro, para crear un legado real. En lugar del dinero, tomen esto. El rostro de Brenda, antes máscara de júbilo triunfal, se volvió un lienzo de desconcierto. Miró del documento a mí y de vuelta, buscando una explicación. Rick se inclinó, su media sonrisa sustituida por un leve ceño. Brenda alargó la mano, como si quemara. Las manos que antes no temblaban durante su discurso ahora vibraban un poco. Lo abrió. La primera página. Título formal, enmienda al Sarah Graham Memorial Trust. Observé su cara mientras leía. La vi escanear el texto denso, buscando las cláusulas familiares, el párrafo que la confirmaba como beneficiaria única. Se humedeció los labios, un gesto nervioso que no veía desde su adolescencia. Pasó una página, luego otra. La confusión dio paso a un pavor creciente. Rick, por encima de su hombro, palidecía al leer. Y entonces se detuvo. Todo su cuerpo se tensó. Sus ojos quedaron clavados en un párrafo en mitad de la página. Su respiración se volvió corta, entrecortada. Sabía exactamente qué estaba leyendo. Yo había escrito esas palabras, y el señor Peterson solo las tradujo al lenguaje frío e implacable de la ley. El párrafo era la sección 3, apartado A, impreso en tipografía clara y en negrita, imposible de malinterpretar. A la muerte del otorgante, Henry Graham, todos los activos mantenidos en este fideicomiso, incluyendo, entre otros, el bien inmueble sito en 125 Oakwood Lane, serán inmediatamente liquidados a valor de mercado. La totalidad del producto neto de dicha liquidación se transferirá a una fundación benéfica de nueva creación, denominada Sarah Graham Foundation for Widows, dedicada a brindar asistencia y apoyo financiero a mujeres que han perdido a sus esposos. Vi cómo el sentido de esas palabras la atravesaba. Se le fue el color del rostro hasta quedar blanco tiza. Su sueño de un activo multimillonario, la base de su imperio inmobiliario, acababa de convertirse en una donación benéfica a nombre de su madre. Pero no era lo peor. Sus ojos, desorbitados, bajaron al párrafo siguiente. Sección 3, apartado B, una cláusula que insistí en incluir, diseñada no solo para desheredar, sino para explicar. Bajo ninguna circunstancia se conferirá beneficio económico alguno, directo o indirecto, derivado de este fideicomiso o del remanente del patrimonio del otorgante, a la hija del otorgante, Brenda Graham, ni a su familia inmediata. Esta desheredación plena y completa se establece como consecuencia directa de una grave e irredimible violación de la confianza familiar, cuyos detalles constan en carta separada que se entregará al albacea. Su nombre, impreso en negro sobre blanco, en un documento oficial, notarizado y legalmente vinculante. Era un juicio. Un veredicto. El equivalente legal y financiero de ser expulsada. Un sonido ahogado se le escapó. El documento resbaló de sus dedos y cayó al suelo. Rick lo miró, luego me miró, con la boca abierta, el rostro una máscara de incredulidad y rabia. Pero Brenda no lo miraba a él, me miraba a mí. Y en sus ojos vi la comprensión total y catastrófica de lo que había hecho. Vio las fotos de Hawái. Vio el registro de la LLC. Vio los $170,000. Vio su futuro minuciosamente planeado convertirse en ceniza en 2 párrafos. Intentó hablar, pero solo salió un susurro seco. «Lo sabías». «Lo entiendo», dije, repitiendo las 2 palabras que le había dado minutos antes. Ahora con su auténtico peso. Se puso en pie tambaleante, llevándose una mano a la cabeza. El mundo que había construido, donde era una desarrolladora astuta, con mi dinero como base, se acababa de demoler. El shock fue demasiado. Los ojos se le dieron vuelta y se desplomó, como una marioneta a la que cortan los hilos, desmayada en la alfombra persa que Sara amaba tanto. Rick gritó su nombre, un sonido crudo y desesperado que pareció ensordecer la casa. Se arrodilló a su lado, con la cara hecha un nudo de terror e incredulidad. La sacudió primero con cuidado,
luego con fuerza. Brenda, Brenda, despierta, cariño. ¿Me oyes? Yo seguía en mi sillón, contemplando la escena con una calma extraña, desprendida. Era como ver, por fin, una demolición controlada de un edificio que diseñé, la explosión, dramática, el colapso, total, pero todo según el plan. No había caos. Solo física y consecuencia. Rick alzó la vista, los ojos salvajes, mezcla de miedo por su esposa y de odio puro hacia mí. ¿Qué has hecho? Escupió, con la voz temblando de rabia. ¿Estás loco? Llama a una ambulancia. No me moví. Lo miré con expresión inescrutable. Se desmayó, Rick, dije, con una voz nivelada como una cota topográfica. El shock fue demasiado. Supongo que despertará en 1 minuto o 2. ¿El shock? Repitió, casi gritando. Acabas de desheredar a tu propia hija. La destruiste. ¿Por qué? ¿Por unas vacaciones? No, dije, cortando su histeria. No por unas vacaciones. Por un plan de negocios. Por un registro UCC-1. Por $170.000. Vi cómo se le iba el color a él también mientras enunciaba las pruebas. Cada término era un mazazo. Abrió y cerró la boca sin sonido, como un pez boqueando. Por fin lo entendió. Yo lo sabía todo. Ya no trataba con un anciano en duelo, trataba con el hombre que acababa de desmantelar su futuro. Miró a su esposa inconsciente, luego al documento en el suelo, su tapa azul marino sobre los colores cálidos de la alfombra. Estaba acorralado. No había mentira que contar, ni actuación posible que arreglara aquello. Había perdido. Su rabia se desinfló, sustituida por una desesperación mustia. La alzó en brazos, torpe por el peso, y se puso de pie sin dejar de mirarme. «Te vas a arrepentir», susurró. Una amenaza sin pólvora. «No, Rick», dije, bajo pero definitivo. «Tú ya lo haces». No tuvo respuesta. Se giró y arrastró a mi hija fuera de mi casa, dejando la puerta principal abierta de par en par. Escuché cómo la metía como podía en el coche. El portazo retumbó en la tarde tranquila. El motor rugió, y el chillido de las ruedas sobre el asfalto fue lo último que oí de ellos. La función había terminado. No me moví del sillón. Lo observé mientras lidiaba con el peso muerto de su esposa, con la respiración jadeante. El vendedor seguro de sí que había entrado 1 hora antes había desaparecido. Quedaba un hombre torpe y desesperado, lidiando con la manifestación física de su plan fallido. Tropezó con el marco de la puerta. La cabeza de Brenda golpeó inerte su hombro. Su rostro, blanco y vacío como una hoja. No ofrecí ayuda. No dije nada. Mi silencio era un muro, una fortaleza impenetrable. Una última mirada, mezcla patética de odio y derrota, y se los llevó fuera de la vida que un día compartimos. Me quedé en mi silla escuchando su retirada, el roce de zapatos en los escalones del porche, el forcejeo nervioso con las llaves, el golpe torpe del cuerpo de Brenda al sentarla, los portazos, el motor arrancando con un bramido, el chirrido de los neumáticos. Y luego, silencio. Me quedé allí mucho tiempo, dejándolo asentarse. Era el mismo silencio físico de siempre, pero su cualidad había cambiado. El silencio antiguo era pesado, asfixiante, denso de verdades no dichas y el almíbar pegajoso del engaño. Este silencio era distinto, limpio, ligero, como el aire tras una tormenta que ha lavado la presión y la mugre. Me levanté despacio. El reloj del pasillo siguió con su latido constante. Antes sonaba como la cuenta atrás hacia una confrontación que temía. Ahora sonaba como un corazón, calmo, firme, mío. Fui a la mesa y miré la escena abandonada. 2 tazas a medias, el folleto brillante de Pinnacle Homes y el documento azul en el suelo. Me agaché con una soltura nueva y lo recogí. Se sentía como un escudo. Caminé hacia la puerta de entrada, que habían dejado abierta en su prisa. Una brisa fresca entró, con olor a hierba cortada y tierra húmeda. Me quedé un momento en el umbral, mirando el camino vacío. Se habían ido.
El teatro, vacío. Extendí la mano, sujeté la pesada puerta de roble y la cerré con suavidad. El pestillo encajó con un sonido que no fue alto, pero sí absolutamente final. Sonó a línea trazada. A capítulo que termina. A promesa a mi esposa, por fin cumplida. Di la espalda a la puerta y caminé hacia el corazón de mi casa. Mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa y verdaderamente mía. La guerra había terminado y la paz, una paz real y profunda, por fin comenzaba. En los primeros días tras su marcha, una parte de mí quedó en guardia, esperando la réplica. Anticipé un buzón de voz rabioso de Rick, lleno de amenazas huecas. Imaginé un mensaje largo, lloroso y manipulador de Brenda, un último intento por hacerse la víctima. Estaba preparado para otra batalla, una guerra de palabras tras la guerra fría del engaño. Pero no llegó nada. El teléfono no sonó. Mi correo quedó vacío. Una semana se desangró en otra. El silencio fue absoluto. Un vacío. Y pronto entendí que ese silencio era más elocuente que cualquier discurso. No era el silencio de una hija herida que necesita tiempo. Era el silencio de una conspiradora pillada con las manos en la masa. ¿Qué podrían decir? Una disculpa sería inútil. Una admisión, imposible. Una discusión, absurda. Sabían que yo lo sabía todo. No tenían defensa, ni relato alternativo, ni suelo donde plantar los pies. Su silencio era el del rey en jaque mate, sin movimientos. Era su rendición. Su confesión, escrita no con tinta, sino en el espacio vacío de los días. Cada mañana que despertaba y no veía un mensaje suyo era otra confirmación de que mis actos no solo habían sido justos, sino necesarios. El peso que cargué durante meses empezó a levantarse. Volví a dormir de un tirón por primera vez en mucho tiempo. Pasé más horas en el taller. El olor a serrín ya no era distracción de la ansiedad, sino un placer sencillo y terrenal. Su silencio fue un regalo, el sonido de las mentiras por fin deteniéndose. El sonido de mi vida volviendo a la verdad. En ese vacío tranquilo que dejaron, empecé, por fin, a sanar. Un mes justo después de la confrontación, estaba en mi despacho, con el sol de la tarde calentándome la cara. La casa estaba callada, pero era un silencio vivido, cómodo. Tomé el teléfono y marqué un número que había encontrado, una agencia de viajes de alta gama especializada en Europa. Buenas tardes, Celestial Travel. Habla María. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes, María, dije con voz clara y firme. Soy Henry Graham. Quiero reservar un viaje. Encantada, señor Graham. ¿A dónde viajamos? No dudé. Italia, dije. Concretamente Roma. Ah, Roma, sonrió al otro lado. Excelente elección. ¿Para cuántos pasajeros? Para uno solo. Las palabras se sintieron liberadoras. Sin coordinar agendas ajenas. Sin intentar complacer a todos. Una decisión simple. Maravilloso. Un viaje en solitario a la ciudad eterna. ¿Fechas? Flexibles. Primavera, abril o mayo, cuando sea mejor el tiempo. La primavera es preciosa en Roma. ¿Y el vuelo, en turista, business? Primera clase, interrumpí, como una declaración. Había reservado primera para 5 personas a Hawái por obligación y generosidad. Esta vez lo hacía por respeto a mí mismo. Había pasado la vida ahorrando y proveyendo. Era hora de disfrutar, en mis términos. Primera clase a Roma en primavera. Lo arreglo, tecleó. ¿Alojamiento? Pensé en las suites de Hawái que elegí para darles la mejor vista. Ahora elegía para mí. Algo con historia, dije. Tranquilo, elegante, quizá vista a un jardín, no a la calle. Un lugar donde sentarse al final del día con un buen libro y una copa de vino. Creo que sé el sitio, respondió cálida, mientras preguntaba por visitas y reservas. Mis ojos fueron a la foto de Sara sobre el escritorio. Sonreía.
Nunca había viajado solo. Durante 40 años fue mi compañera, mi copiloto. Antes me aterraba la idea. Ahora me parecía lo correcto. No era un viaje lejos de su memoria, sino para honrarla. Siempre soñamos con ver el Coliseo. Ahora lo vería por los dos. No era un final, era un comienzo. Mi comienzo. Al colgar con la agencia, la casa se llenó de otro tipo de silencio, no el de la ausencia ni el de la paz, sino el zumbido bajo de un futuro tomando forma. El billete a Roma, reservado. Un nuevo capítulo, escrito. Miré la foto de Sara. Su sonrisa parecía alcanzarme a través de los años, con el calor y la comprensión que sostuvieron mi vida 4 décadas. La miré a los ojos y le hablé, no con la voz, sino desde ese lugar tranquilo donde aún conversamos. Algunos dirán que lo que hice fue venganza, un movimiento frío para castigar a mi hija. Pero, al mirar a Sara, supe que no era verdad. La venganza es caliente, caótica, emocional. Esto no lo fue. Fue un acto de preservación. De respeto. No protegía mi dinero de ella, protegía nuestro recuerdo de ella. Brenda y Rick vieron la vida que construimos, la casa llena de amor y risas, la seguridad por la que sacrificamos, y no vieron más que una mercancía, un recurso que liquidar para su siguiente negocio. Intentaron poner precio a nuestra vida juntos, $170,000. Mis actos, la enmienda al fideicomiso, la donación de todo mi patrimonio a una obra a nombre de Sara, fueron mi respuesta. Una declaración de que lo nuestro no estaba en venta. Un recordatorio de que el legado que me interesa no son dineros ni ladrillos, sino dignidad, memoria y respeto propio. El verdadero legado de Sara no está en una cuenta, sino en la fuerza que me dejó. En los recuerdos que no se pignoran ni se venden. En la dignidad con que vivimos. Ese es el patrimonio que protejo. Una sonrisa auténtica, la primera en meses, me tocó los labios. El peso del rol de proveedor, que cargué tanto tiempo, por fin se aligeró. Ya no era el custodio de una herencia financiera para una hija que no la merece. Soy el guardián de un legado de amor, libre para honrarlo como quiera. Toqué con suavidad el cristal del marco. Todo está bien, Sara, susurré en la quietud. Todo está arreglado. Ahora, ¿y si vamos a ver Roma? Esta experiencia me enseñó una lección dura, pero necesaria. Durante años creí que mi deber más importante era proveer. Confundí apoyo económico con amor. Y ellos confundieron mi generosidad con debilidad. Aprendí que el legado verdadero no se mide en dólares ni propiedades, sino en dignidad, memoria y respeto propio. Proteger ese legado, incluso de quienes se supone que debes querer, no es crueldad, es el acto supremo de honrar una vida bien vivida. A veces, lo más poderoso es enseñar la lección difícil, que la confianza, cuando se rompe, tiene consecuencias reales y permanentes. ¿Qué habrías hecho tú en mis zapatos? Te leo en los comentarios.